Paz y bien. Visitaremos hoy lo que el pueblo conoce como la Catedral de San Juan y cuyo nombre oficial es Catedral Basílica Menor de San Juan Bautista. ¿Cómo sucedió todo? Monseñor Alonso Manso, primer obispo de la isla, fue quien concibió la idea de crear un templo similar o superior a la Catedral Metropolitana de Sevilla. En el 1521 fue construida en madera, con techo de paja, pero una tormenta que azotó la isla el 4 de octubre de 1526 destruyó el ranchón. La llegada de huracanes a la isla retrasó la reconstrucción hasta 1529. El nuevo templo fue escenario de la primera ordenación de un obispo realizada en el continente americano, siendo Alonso Manso el consagrante y el consagrado Sebastián Ramírez, quien había sido electo obispo de Santo Domingo y presidente de la Real Audiencia. Bajo el mando del segundo obispo de Puerto Rico, don Rodrigo de Bastidas, se proyectó la actual catedral. Esta vez la reedificación se comenzó en piedra procedentes de la cantera del Toa y se techó en madera y teja. Por falta de recursos, la construcción tuvo que ser detenida una vez terminada la capilla mayor y sus dependencias, así como las dos capillas colaterales, teniendo el obispo que ordenar su reducción para el futuro. Fue bajo la incumbencia al obispado del agustino Fray Diego de Salamanca que se construyó las gradas y se adecentó la vista exterior de la catedral. Eso fue en el 1577. Ya para 1598, mientras dirigía el obispado Fray Marín Vázquez de Arce, la estructura estaba construida en piedra hasta el crucero y las tres naves hasta la fachada principal estaban construidas en tapiaria, pero fue saqueada en ese mismo año por la flota inglesa de George Clifford de Cumberland, que invadió al islote de San Juan. Desde 1625, cuando San Juan volvió a ser invadida, esta vez por tropas holandesas, hasta 1708, la catedral superó haber sido quemada por los invasores holandeses, la destrucción provocada por terremotos y las constantes tormentas que se producían en el Caribe con fuertes vientos que destruían todo lo que encontraban, incluyendo la iglesia principal capitalina. Fue justo durante la incumbencia del fray Pedro de la Concepción Urtiaga de 1706 a 1708 que se reconstruyeron las naves del crucero hasta la fachada principal de la catedral, sacándole partido a la altura para lograr el máximo efecto espacial del interior de las cúpulas. La capilla de los Dolores, hoy de la Virgen de la Providencia, fue construida en 1710 en el lado norte. En 1849, el obispo Gil Esteves y Tomás, de 1798 a 1858, impulsó un nuevo proyecto de reconstrucción. A fines de construir el proyecto, se vendieron la casa de beneficencia para que edificara allí un mercado
y el solar del sur de la iglesia, que había servido originalmente como cementerio y que estaba en desuso desde que el mismo se trasladó a su nuevo lugar extramuros de la ciudad. Luego, en este solar se construyó el edificio de la Real Intendencia de 1850 a 1853. Cuando al fin se logró el cometido, se amplió la capilla mayor, se cubrió el crucero con una bóveda elíptica de ladrillos, se construyeron las columnas dóricas en los lados del crucero, se añadió una sacristía al lado norte del crucero con una sala capitular en el segundo piso y se construyó el cuerpo superior de la torre. Se inauguró el templo reconstruido en 1852. Se celebraron fiestas los días 28, 29 y 30 de agosto de ese año y se dio así por concluida la obra iniciada por Alonso Manso. El obispo Gil Esteves, 37º en la serie de nuestros obispos, dio fin a la edificación de la Catedral de San Juan, cuya etapa constructiva se había prolongado por espacio de 3 siglos para ese entonces. El 2 de enero de 1853 se estableció en su recinto el culto de Nuestra Señora de la Providencia. La pintura de los interiores las realizaron el decorador José Escota y el decorador Richard Curtiz, que hizo un gran cambio en la apariencia del interior de la catedral. Retocó y recreó la pintura del interior de la iglesia y se le atribuye el cambio de diseño de la cúpula original del 1895 al lograr que luciera más elaborada, dando la sensación de que hay un miradero dentro de ella, tratando de simular a otra iglesia con miradero, nada menos que la iglesia Sofía en Turquía. Asimismo fue Curtiz quien elaboró los diseños de vetas de mármol en las pilastras de las arcadas que permanecieron en el lugar hasta mediados de la década del 80. Con el cambio de soberanía de 1898, la jerarquía católica fue asumida por obispos norteamericanos, quienes también aportaron cambios a las estructuras religiosas, y la catedral no fue la excepción. Durante la incumbencia del obispo James Blank en 1899 a 1906, se le añadió el tercer cuerpo a la Catedral de San Juan, rematado por un frontón triangular a la fachada principal que varió considerablemente su composición, haciéndola más majestuosa. Esto provocó que la apariencia de la catedral fuera similar en la fachada del convento de San Pablo Palencia en Castilla y León, España. Hablemos de las reliquias de la catedral. En una de las capillas de la catedral se venera hasta la actualidad el cuerpo del mártir San Pío Magno, mártir extraído de las catacumbas de Roma y conducido a San Juan en 1860. Y desde 1907, la Catedral de San Juan contiene los restos del explorador y conquistador Juan Ponce de León, que fueron trasladados desde la iglesia San José luego de haber removido de la capilla San José. Otras reliquias existentes en la catedral son los ornamentos y vestiduras usadas por el Papa Juan Pablo II en su visita a Puerto Rico en 1984. También contiene una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe con el título de Patrona de México y Emperatriz de las Américas. La Catedral de San Juan Bautista
fue nombrada Basílica Menor por el Papa Pablo VI el 25 de enero de 1978 por petición del cardenal Luis Aponte Martínez, arzobispo de San Juan para aquel entonces. Además, la catedral es el santuario nacional de Nuestra Señora de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico. Es muestra del fruto de un esfuerzo constante realizado por cientos de personas durante el espacio de 3 siglos, viniendo a ser una de las principales obras de la arquitectura puertorriqueña y consideradas entre las más sobresalientes del arte hispanoamericano del Caribe. Y hasta aquí nuestra narración de hoy. Espero que este video haya despertado en ustedes el interés por conocer nuestra catedral.